Buenas a todos los amigos del Jacobino y bienvenidos a este nuevo editorial en el que voy a adentrarme en un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión y en algún artículo, creo recordar, pero más desde una perspectiva política, que es la mal llamada ley del solo sí es sí, pero popular y coloquialmente conocida así. Digo que es un tema en el que ya nos hemos adentrado, pero quizás no desde una forma jurídica. Yo sé que este formato siempre tiene mucha... en YouTube hay una necesidad, muchas veces se nos recrimina de entretener, de divertir. Y claro, esto es un tema que no entretiene ni divierte. Si se hace de forma rigurosa, si se hace de forma estruendosa, pues seguramente se puede convertir en algo divertido. Pero como no es divertido, pues seguimos sin tener la voluntad de divertir. Esa es la realidad, ¿no? Y nos gustaría hacer un análisis político, obviamente esto es un canal eminentemente político, pero también jurídico para no caer en la brocha gorda en un tema que es complejo, ¿no? Yo llevo ya casi 11 años ejerciendo como abogado y en cuestiones penales, pues casi desde el principio. Mi primer juicio fue penal y cada vez que pasa un juicio más me doy cuenta de la dificultad y de la complejidad de esto y de que el derecho pues, no es una ciencia exacta, indudablemente, no es algo sencillo, y los análisis jurídicos que se hacen y que se leen en prensa, pues bueno, algunos dejan que desear, pero en fin, los que vemos en la televisión son aún peores. Claro, esta ley tiene varios problemas, ¿no? El primero es el trasfondo en el que se contextualiza, ¿no? Su promulgación y su aprobación. Se vende que el consentimiento pasa a estar en el centro de los delitos. De los delitos contra la libertad sexual. Ya el concepto delito contra la libertad sexual, que aparecía recogido en los cuerpos legales vigentes hasta la fecha y desde luego en el Código Penal y en la regulación preexistente o previa a esta reforma, el Código Penal que data del año 95, y previamente podemos encontrar también antecedentes. El consentimiento ya está en el centro de estos delitos, ¿no? Son delitos precisamente contra la libertad sexual. Esa misma conceptualización, esa misma denominación apela al consentimiento, ¿no? Entonces, lamentablemente es falso, y es que así hay que calificarlo. Yo creo que no es un error eso es falso, que se quiera hacer una venta populista de la ley, hablando de que o refiriendo a que el consentimiento aparece en el centro de estos delitos y que antes no aparecía. Esto es incierto. Lo que ocurre es que aquí se hace una determinada valoración del consentimiento, una determinada definición del consentimiento, pero que no va a evitar que el gran problema de estos delitos siga siendo, como era antes, la prueba. Claro, estamos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia es un principio que rige, no es un principio ni accesorio, ni dispositivo, ni adjetivo, sino que efectivamente hay que probar los delitos y hay que, que se suele decir, enervar la presunción de inocencia, que es eliminarla, la presunción de inocencia, y para eso tiene que haber una carga probatoria y una actividad probatoria que se practique hasta el punto de que se pueda probar un determinado delito, y son delitos muchas veces complejos de probar, y esto no es un guiño misógino ni patriarcal ni ninguna de estas bobadas que se vienen diciendo, ¿no? Tampoco, por el otro lado, se acierta cuando se dice que la presunción de inocencia con esta ley desaparece. Bueno, es cuando se introduce la grosería o el trazo grueso populista en el análisis de cuestiones técnico-jurídicas muy complejas, pues se dicen chorradas de un lado del péndulo y del otro lado del péndulo, ¿no? Estamos en el tiempo pendular, en el que de una idiotez pasamos a otra, y parece que el rigor técnico-jurídico en un tema complejo pues es una tibieza insoportable, ¿no? Es decir, la presunción de inocencia no ha desaparecido en ningún caso. Y otra cosa es que queramos hablar de los protocolos, la detención de las personas en la ley de violencia de género, pero es decir, eso son cuestiones distintas, ¿no? Hablamos de protocolos, pero en un plenario, en un juicio, decir que la presunción de inocencia ha desaparecido, pues bueno, es simplemente
falso, ¿no? Tan falso como decir que el consentimiento pasa al centro del delito. ¿Qué ocurre aquí? Que se han refundido, y esto es uno de los principales errores desde mi punto de vista, una técnica jurídica muy chapucera. Ha desaparecido la separación entre abuso sexual y agresión sexual. Claro, esto sí que trae causa, esto es una cuestión que va más allá de lo jurídico, de una cuestión política, ¿no? Cuando se ha querido legislar con penas del telediario, con las manifestaciones, ¿no? Me acuerdo, me viene a la cabeza el caso de la Manada. El caso de la Manada se hizo una gran irresponsabilidad política por parte de algunos grupos que planteaban que prácticamente el abuso sexual, una condena por abuso sexual era prácticamente una absolución o era prácticamente un guiño al condenado, al reo, al delito, al trasfondo, al sustrato que había detrás de ese delito. Y un abuso sexual era un delito importante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, creo que muy sencillo de entender. Un carterista al descuido que sustrae la cartera de otro en el metro sin que la víctima o el perjudicado se entere, es decir, carterista al descuido, ese comportamiento es penalmente reprochable, obviamente, pero eso no es un robo. No es un robo con fuerza en las cosas y no es un robo con violencia e intimidación. No es un robo. Ese tipo de delito, ese tipo de conductas se subsume en un tipo penal que se llama hurto, que tiene obviamente una calificación penológica distinta a la de otro comportamiento, que es, por ejemplo, una persona que en un callejón te agrede a un puñetazo para robarte y te roba la cartera. Un comportamiento y otro, el carterista al descuido y el que te golpea en un callejón para robarte la cartera, no son calificados penalmente de la misma forma. Claro, un comportamiento y otro tienen penas distintas, tienen horquillas penológicas, este concepto del que vamos a hablar ahora, distintas, pero es que además son comportamientos que se subsumen, que se introducen en tipos penales distintos. Nadie en su sano juicio o nadie con un mínimo rigor jurídico, claro, esto es un tema en principio que no tiene mucho de político, aunque seguramente también vería con buenos ojos que se refundieran en un mismo tipo penal el hurto y el robo con violencia o intimidación. Eso carece de todo sentido, carece de toda coherencia, sería una chapuza en cuanto a la técnica legislativa. La eliminación de la diferencia entre abuso y agresión precisamente apela a algo análogo, similar, la existencia de violencia o intimidación. Es decir, que un tipejo sin tu consentimiento te toque en un vagón del metro, eso es una conducta penalmente reprochable, pero no es lo mismo que la agresión, volvemos al callejón, para violarte en un callejón, golpeándote con un puñetazo, sacándote una navaja o un cuchillo. Una cosa y la otra no son la misma y hay un concepto ahí de violencia o intimidación de nuevo que permitía la diferencia entre abuso y agresión sexual. Claro, como ocurrió que efectivamente parece que las condenas por abuso sexual en algún punto se ponía en cuestión que eran prácticamente una forma de favorecer al reo, una reminiscencia, una rémora de una justicia favorable al reo, porque en última instancia era favorable al agresor sexual, que no se quería denominar como agresor sexual porque había un intento de blanquearlo, y esto aparecía y flotaba pues, en la calle, en los platós de televisión, en las tertulias, en las famosas penas del telediario, y en el caso de la Manada fue un caso paradigmático de esto, ¿no? Al final, el problema del populismo punitivo y de la demagogia en materia penal es que tiene siempre un trasfondo de falta de coherencia, porque los mismos que decían esto, los días pares, los días impares advertían sobre la problemática de legislar en caliente y, por ejemplo, de la prisión permanente revisable. Claro, si uno aboga por el populismo punitivo unos días y otros días habla de la inconveniencia de legislar en caliente o de transponer en las leyes el clamor popular, pues efectivamente
entra en contradicciones flagrantes. Al final, refundir estos dos delitos en un mismo tipo penal ha operado varias barbaridades desde mi punto de vista, ¿no? Primero la calificación, luego el tema de la proporcionalidad. Y en tercera instancia, la gradación de la pena, ¿no? Se han abierto enormemente las horquillas penológicas, por arriba y por abajo. Sí que es verdad que hay un debate jurisprudencial complejo y vamos a ver qué se dice finalmente, pero ya se está reconociendo por parte del gobierno que la técnica legislativa era mala, o por parte de algunas facciones del gobierno. Sí que es verdad, por ejemplo, que algunos magistrados de la Audiencia Provincial de La Rioja han planteado que allí no se van a modificar las penas, porque, como algún magistrado ha explicado, las penas no estaban ni en la parte mínima ni en la parte máxima de la horquilla penológica. Y si la pena que se adoptó conforme a la anterior regulación también se pudo haber adoptado conforme a esta, porque está dentro de esa horquilla, si no está ni en la mínima ni en la máxima, pues no se va a tocar. Pero ha habido casos en los que efectivamente estaba en la parte mínima de la horquilla y, lógicamente, más allá de la ausencia de esa disposición transitoria a la que tanto se ha apelado, es que aquí hay una cuestión clara, que es la retroactividad de la ley penal favorable al reo y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras conforme al 9.3 de la Constitución, que aparece también en el artículo 2 del Código Penal. Y esto no es un guiño ni patriarcal, ni una complicidad entre una justicia machista y los agresores, ni cosa similar, sino esto es el funcionamiento mínimo de un Estado de Derecho y de una ley que no es la ley del talión, ni es la ley de la venganza, ni es un Estado arbitrario. Claro, si se quiere una justicia de la arbitrariedad pura y dura, pues yo entiendo las críticas, ¿no? Pero si criticamos principios como la proporcionalidad, como la tipicidad, como el principio de mínima intervención del derecho penal. El derecho penal no entra en cualquier sitio. La prueba, la carga probatoria, la necesidad de enervar la presunción de inocencia, de que una persona entre en un juzgado con presunción de inocencia, no con presunción de culpabilidad. Y esto es perfectamente conestable, perfectamente compatible con que el consentimiento siga estando en el centro de los delitos de libertad sexual o incluso con elementos que pueden ser positivos de esta ley, como la ampliación de determinadas conductas que merecen reproche penal, como pueden ser la sumisión química, mutilación genital u otras, que ahí pues no tiene por qué haber ningún problema y efectivamente podía haber una ley para perfeccionar la protección de las víctimas y ampliar ese concepto de libertad sexual e introducir dentro de esa legislación comportamientos que merecieran reproche penal. Pero eso no puede determinar la chapuza legislativa de refundir abuso y agresión, de abrir una horquilla penológica de forma tan amplia y de ahora tirar por elevación y decir que cuando, por ejemplo, en la parte mínima de la horquilla se ha impuesto una pena, las defensas, de forma absolutamente inaceptable, están pidiendo la reducción de esa pena en la parte mínima de la horquilla a la nueva pena que prevé esa horquilla ampliada, esa horquilla elástica, que prevé un punto mínimo de la horquilla menor. Pues es lógico que se solicite. Incluso se tiene que hacer sin mucha discusión. Y cualquier modificación, por cierto, de la ley ahora no va a enmendar la chapuza a los casos ya modificados, las penas, o a aquellos reos que se han beneficiado de la retroactividad de la ley penal más favorable. El principio de retroactividad de la ley penal más favorable es como la necesidad de que se pruebe en un juzgado, en un tribunal, que se ha cometido un delito. Esto nos puede incomodar, nos puede generar problemas, pero esto es un Estado de derecho. No es un Estado de la ley del talión, no es un Estado no sé, de la pura arbitrariedad. De todas maneras, es muy contradictorio todo, ¿no? Cuando se dice que los jueces, la culpa es los jueces que están aplicando mal las leyes. Yo escuchaba hoy a Ione Belarra decir, citando a Zapatero, esa eminencia jurídica, decir que esto ya pasó en la ley de 2004, que hubo ciento y pico sobreseimientos, que son los sobreseimientos, porque los jueces no estaban acostumbrados a aplicar la ley, y los sobreseimientos son cuando sin analizar el caso, creo que literalmente dice, sin estudiar el caso,
se archivan. Los sobreseimientos no son eso, señora. Es decir, no se puede analizar el derecho si uno no tiene pajolera idea. Por lo menos tiene que efectivamente rodearse de gente que sepa y escuchar algo a la gente que sabe. Y a poder ser evitar que cargos públicos, que gente con responsabilidades políticas, que gente con responsabilidades de gobierno den opiniones infundadas como si estuvieran en la barra de un bar, porque en este caso no estamos en la barra de un bar, estamos hablando de cosas muy serias, de la protección a las víctimas, de delitos graves contra la libertad sexual, a las que no hay que tomar por idiotas ni por menores de edad, aunque también se debe proteger, por supuesto, a los menores de edad, que eso es otra cuestión que habría que hablar largo y tendido, pero hay que tomar a la gente como adultos y como gente inteligente, no hay que insultar la inteligencia de las personas. Y claro, decir que, por ejemplo, un sobreseimiento, que efectivamente el sobreseimiento puede ser un archivo, un sobreseimiento provisional, un sobreseimiento libre, y son diferentes cuestiones procesales, ¿no? Pero claro que exige una resolución motivada por un juez y claro que exige un estudio y un sobreseimiento. Se está poniendo en cuestión los sobreseimientos que se llevaron a cabo durante cuántos años en los juzgados y tribunales españoles. Y se está queriendo decir que se sobreseyeron los casos, utilizando las palabras de Yone Belarra, sin estudio de los mismos, sin valorar si había indicios delictivos. Es decir, se está queriendo sugerir que ha habido prevaricaciones, o sea, adopción de resoluciones judiciales injustas o contra derecho a sabiendas. Eso es lo que se está queriendo decir. Es decir, son temas suficientemente serios para que se siga un cierto conocimiento, una cierta preparación, o por lo menos estar rodeado de gente que sepa algo y por lo menos tener un poquito menos de arrogancia, un poquito más de prudencia y asumir responsabilidades. El principio de retroactividad de la ley penal más favorable no es un capricho, como no es un capricho la prescripción de los delitos. Claro, estos son instituciones jurídicas que traen causa de un sistema garantista. Y claro, confundir el consentimiento con la complejidad de la prueba en determinadas cuestiones. Pero la necesidad de esa actividad probatoria no tiene que ver con una justicia sesgada en contra de las víctimas. Tiene que ver con estar la protección hipernecesaria a las víctimas con la presunción de inocencia y con que se exige enervarla para condenar a alguien, porque se está jugando con sus derechos fundamentales más básicos. Entonces, se ha mentido, obviamente, subrayando que el consentimiento se introduce. Cuando el consentimiento no se introduce, ya estaba en el centro de la legislación sobre los delitos contra la libertad sexual, porque precisamente son delitos contra la libertad sexual, que estaba bien ampliar determinadas conductas delictivas y perfeccionar la ley y ajustarla a los nuevos tiempos y a conductas gravísimas y que causan alarma social y que son enormemente necesario perseguirlas y su persecución penal ajustada a derecho y un derecho adaptado a todas estas conductas que digo que estaba bien que se regulasen, pero desde luego no mintiendo, no pasando el trazo grueso, no engañando a la gente y diciendo que una buena forma de perseguir la violencia sobre las mujeres, sobre los menores, la violencia, los delitos contra la libertad sexual, que la mejor forma de perseguirlos es efectivamente agravando la calificación. Esto es un ejemplo paradigmático de populismo punitivo burdo en el que a cambio de refundir dos delitos y eliminar la proporcionalidad entre los mismos y de que parezca cuando se transmite a la opinión pública que la calificación nominal es más gorda, porque todos van a ser condenados por agresión sexual, con lo cual, fíjate, no va a haber nadie que salga prácticamente absuelto, como si el abuso sexual fuera una absolución, o como si el abuso sexual fuera un abrazo al reo, como si no fueran, es decir, como si las diferencias en derecho, las proporcionalidades en derecho, la tipicidad en derecho fuera caprichosa, fuera arbitraria, fuera una rémora franquista, fascista, misógina, patriarcal, pero es que es un absurdo absolutamente. Entonces, la diferencia entre homicidio y asesinato también nos parece caprichosa, nos parece prescindible, es que no lo es. Es que un hurto y un robo con violencia de intimidad no son la misma cosa, es que un homicidio y un asesinato no son la misma cosa. Y un código penal serio de un Estado de Derecho tiene que estar con arreglo al principio de mínima intervención, de última ratio, de tipicidad, de proporcionalidad, de gradación en las penas, en fin, a muchos principios que no innovan, no se inventan estas personas. Y luego, esto tiene la consecuencia de un tema muy complejo
que es la ampliación de las horquillas penológicas y además, cuidado, que siendo mucho más amplias las horquillas penológicas, se deja a la discrecionalidad del juez, que no a la arbitrariedad, pues la adopción de esa pena, la imposición de esa pena. Claro que eso tiene que estar fundamentado, claro que eso tiene que estar motivado, y si no tenemos un sistema de recursos, ¿m? Mejorable, perfeccionable, por supuesto, y muchas cosas, podemos criticar muchísimas cosas, pero es contradictorio. Es muy contradictorio decir que tenemos una justicia y unos jueces que no saben aplicar las leyes porque están imbuidos en última instancia de ese pozo patriarcal y ampliar tanto las horquillas penológicas que deja un mayor grado de discrecionalidad al juzgador a la hora de esa imposición de la pena. ¿No se dan cuenta que es absolutamente contradictorio una cosa y la otra? Si usted amplía tanto la horquilla penológica, está dejando mucho más grado de discrecionalidad al juzgador a la hora de imposición de la pena. Y no habíamos quedado que nuestros juzgados de violencia sobre la mujer, nuestra formación de jueces y magistrados sea pionera. Que había que en el derecho comparado se había venido a estudiar el caso de España. Que esas legislaciones sobre violencia sobre la mujer, podemos hablar de los protocolos, podemos hablar de otras cosas. Yo soy muy, muy crítico con todos los populismos punitivos y todos los populismos legislativos, los que dicen que el consentimiento se introduce en el centro ahora en esta reforma y antes no estaba, falso, como los que dicen que no hay presunción de inocencia en nuestros juegos y tribunales, falso también, confundiendo lo que es una cosa y la otra, es decir, una cosa es el consentimiento y otra cosa es la prueba y la complejidad de la prueba, pero no es una legislación perfecta. Pero claro, lo que no se puede es poner en valor el trabajo, presunto trabajo modélico del gobierno de Zapatero y de la especialización de los juzgados y tribunales, y ahora decir que no, que esto todo era mentira, que estos jueces y magistrados lo que arrastran es varios siglos de pozo misógino, que es por eso por lo que está adaptando de forma tan errática una ley que es per se errática por una cuestión no de voluntad, ni de que sean especialmente malévolos y pérfidos, sino de técnica jurídica errática. De técnica jurídica absolutamente errática. De chapuza legislativa. Y la cuestión de la horquilla penológica, la cuestión de olvidar o despreciar los principios de irretroactividad de las disposiciones penales sancionadoras, del artículo 9.3 de la Constitución, del artículo 2 del Código Penal, de decir que ahora se va a poder cambiar y se va a poder dar con la ley a los que han salido a la calle o a los que se están beneficiando de rebajas de penas. En fin, es todo y una confusión caótica, ¿no? Cuando, por cierto, había una cierta izquierda tradicional que planteaba que las penas tienen que tener un componente retributivo, obviamente, también un componente de resocialización, pero que en un Estado de Derecho había que constar que no todo era agravar la pena. Además, vendiendo que se iba a agravar la pena, agravando la calificación, eliminando una cierta proporcionalidad en la tipificación y luego teniendo la consecuencia exactamente contraria de la que se pretendía. Es todo ello una chapuza. Y ya digo, un poco contradictorio con un espíritu de una cierta izquierda que tendía a cierto rigor y sabía que proteger a la víctima no es incompatible con proteger la presunción de inocencia de las personas. Y que a las personas, por mucho que nos parezca que son lo peor de lo peor, pero hay que juzgarlas no con arreglo a lo que se diga en un vídeo de Twitter o en la barra del bar a las 3 de la mañana con la quinta cerveza. Es que un Estado de Derecho y un juicio no es eso. Sé que es mucho menos espectacular de lo que les gusta a los propagandistas de un lado y otro, pero es que precisamente los Estados de Derecho no tienen que entretener, tienen que ser lo más garantistas posibles, y esta ley va en el sentido exactamente contrario a las garantías para todos los ciudadanos y por tanto es, teniendo alguna parte salvable, es en el fondo pues una casi completa chapuza legislativa y es triste tener que decirlo, ¿no? A mí no me gusta personalizar en uno u otro, ¿no? Porque creo que es una responsabilidad colegiada del gobierno y, por supuesto, del Parlamento que legisla y que a pesar de las enormes advertencias, pues pasa por alto lo que es un auténtico dislate que ya digo, yo creo que trae causa de la decantación del debate público por una
de una manera muy identitaria, pero sobre todo de una manera muy, muy populista, muy sentimentaloide. Se ha despreciado muchas veces el derecho a defensa. Prácticamente se considera muchas veces que el derecho de defensa es fascista, que los abogados de la defensa son colaboracionistas de no se sabe qué sistemas, sin tener ni puñetera idea de cómo funciona un juicio. Se analizan las sentencias, se valoran las sentencias, pero no de manera correcta, no hablando, no donde hay que valorarlas, sino valoraciones de redes sociales, y todo eso yo creo que es muy problemático y tiene consecuencias pues tan desastrosas como las que estamos viendo, y nosotros que lo lamentamos, la verdad.